Vamos el día de hoy al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 11. Juan, capítulo 10, versículo número 11. Palabras gloriosas, sobra decir, palabras gloriosas de nuestro bendito Señor, palabras maravillosas, palabras que nos deben dar consuelo, palabras que nos deben dar paz, que nos deben dar tranquilidad. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo soy el buen pastor, y procede con una aclaración, hay un punto y coma, procede con una aclaración. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y les decía yo entonces, al comenzar este capítulo, que era un capítulo glorioso, un capítulo de grandes enseñanzas, y hemos decidido llamar a la enseñanza, o llamar a la predicación, o llamar al mensaje el día de hoy, Cristo, guía divina, única entrada y seguridad eterna. Cristo, guía divina. Por supuesto que el Señor es nuestra guía divina. Cristo, única entrada, desde luego que es la única entrada al cielo, y seguridad eterna, porque en Él, de Él y con Él siempre estaremos, seremos y a Él le pertenecemos. Cristo, guía divina, única entrada al cielo y seguridad eterna. Y a manera de introducción veamos que el versículo 6 nos habla esta alegoría, muy importante, hermanos. No solamente mi deber es enseñarle a ustedes lo que dice el texto, expandirlo, sino mi deber también, y ese es el deber de todo maestro, no es quedarse con la enseñanza a él, sino enseñarle a quien él le escucha las demás cosas. Una alegoría, alegoría, les dice el Señor, esto es una alegoría. Alegoría es una narración cuya idea principal es ilustrada a través del uso de comparaciones. Es decir, cuando la idea principal se nos muestra, se nos explica a través de símiles, de cosas similares o de comparaciones. Y cuando nosotros encontremos en la santa palabra del Señor una alegoría, ¿ok?, o una parábola, nosotros no podemos cometer el error de entrar a espiritualizar cada tema. Cuando nosotros encontremos una alegoría en las Escrituras, recuerden, no se les olvide, lo primero que debemos hacer es explorar todo el texto bíblico y cerciorarnos cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias como tal. Y es muy importante que nosotros tengamos eso en nuestras mentes. Esta es una alegoría, así el Señor, suponiendo que el Señor no les hubiese dicho que esta era una alegoría, es fácil mirar que es una alegoría. ¿Por qué? Porque está transmitiendo la idea central a través de otras ideas. Entonces, como es una alegoría, recuerden, no podemos, como muchas personas hacen, entrar a darle significado a lo que significa pasto, a lo que significa puerta, a lo que significa portero, a lo que significa una cosa o a lo que significa otra, porque nos vamos a tirar el sentido de la alegoría en general. Cuando encontramos una parábola o una alegoría, nuestro deber es dar 3 pasos atrás y es leer todo el capítulo, mirar su contexto y mirar qué es lo que quiere decir el Señor, representando la idea principal por medio de otras ideas. Entonces, esto es una alegoría. No entremos ni dañemos el sentido, como les dije, sacando cositas de allí e interpretando cositas acá y después poniéndolas todas juntas. No, es un solo sentido el que tiene este pasaje. Y sin lugar a dudas, el pasaje y el sentido principal de este pasaje, aunque de los versículos 1 al 9 se enfatice el término de soy la puerta, aunque esto enfatice la idea del 1 al 9, sin lugar a dudas la idea, el centro, el núcleo de la enseñanza en este capítulo 10 es el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Versículo 14, yo soy el buen pastor. Versículo 16, también tengo otras ovejas. No puede haber nadie que tenga ovejas si no es el pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, mis ovejas, está diciendo mi propiedad, son mías.
Entonces el centro como tal es Cristo es el buen pastor. Nuestro bendito Señor es el buen pastor. Y si bien, veamos, si bien el versículo 1, el versículo 7 dice, yo soy la puerta de las ovejas, y el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pero esto también está en el capítulo número 10. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea secundaria? Bueno, la idea principal, como ya les dije, es Cristo es el buen pastor. La idea secundaria, no porque sea irrelevante o no porque sea menos importante, la idea secundaria es la que pavimenta, la que aplana el camino para ver la idea central en el pasaje. Y la idea secundaria es Cristo es la puerta de las ovejas. ¿Por qué decimos? Porque es una idea que apoya la idea principal. Ya vamos a entender el porqué de estas cosas. Entonces dejemos eso en claro, porque si nosotros tenemos que la idea principal es Cristo es el buen pastor, vamos a entender entonces el porqué del mensaje. Cristo, guía divina, única entrada, seguridad eterna. Cristo, guía divina, no se les olvide, única entrada, seguridad eterna. Veamos el versículo número 1 y número 2. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y vamos a comenzar, les sugiero, a dejar a un lado quizás lo que hemos aprendido en otras partes. Y ahorita vamos a llegar a un punto donde lo hemos interpretado quizás por X número de años de una manera totalmente diferente. Vamos a dejar, sugiero, a un lado quizás los prejuicios y las preconcepciones de lo que hemos aprendido una parte, porque la palabra nos va a demostrar cómo es la correcta interpretación. Miren que el Señor está diciendo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta. No está hablando de que una oveja tenga la capacidad para saltear un muro. El que no entra por la puerta se refiere a una persona. ¿Qué tipo de persona es? Vamos a mirar lo que nos dice el versículo 2. Mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Miren el contraste. En el versículo 1 está hablando de los falsos maestros que no entran por la puerta. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 nos deja el contraste claro de que quien entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué es entonces, nos preguntamos, qué es entonces no entrar por la puerta? Es muy sencillo. ¿Cuál es el motivo por qué el pastor está pastoreando una oveja? ¿Hay motivos de carácter económico? ¿El pastor quiere ser pastor de una congregación porque hay un buen sueldo garantizado? ¿Porque la congregación le regala ciertas cosas cada periodo de tiempo? ¿El pastor quiere ser pastor de una congregación porque a principio de año se recogen las primicias, todas para él? ¿Por qué quiere ser una persona pastor? Una persona es un falso maestro también cuando saltea, cuando trata de saltar los principios escriturales del pastorado. Hay condiciones, muchas condiciones, tanto en las cartas a Timoteo como en Tito, de qué debe ser un pastor. Y vamos a ser honestos. La pregunta es, ¿cómo han sido estos pastores nombrados? ¿Se han nombrado ellos mismos o ha habido un nombramiento bíblico? ¿No entendemos entonces que hay diferentes motivos egoístas por los cuales una persona se quiere saltar el muro para enseñorearse de las ovejas, para maltratar a las ovejas, para sacarle la leche a sus ovejas? ¿No entendemos entonces que esto nos está hablando y nos hace un contraste entre los falsos maestros y el verdadero maestro? Y aquí es donde nosotros decimos, o más bien, perdónenme, aquí es donde las escrituras nos dicen, cualesquiera que sea su pastor, mientras que no es perfecto,
debe tener un testimonio que se asemeje al testimonio de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo puede una persona llamarse pastor si es entregado a la avaricia? ¿Cómo puede una persona llamarse pastor si es entregado al engaño? ¿Cómo puede una persona llamarse pastor si no es marido de una sola mujer? Entonces, los que entran por la puerta son aquellos a los cuales el Señor ha llamado. Hay otros, hay muchos que el Señor no ha llamado. Ellos se han saltado por el muro y se han hecho ellos mismos pastores. Ahora, peor aún, hay otros que se pasan el pastorado como si se lo pudiesen pasar de padre a hijo, y el pastorado queda entre el padre, entre el hermano, entre el cuñado, entre el amigo, entre el sobrino. O sea, se pasan el pastorado como entre familias. De eso no nos hablan las Escrituras. Hay otros que se pasan el pastorado por amistad. Ah, no, yo tengo, este me cae bien y se va a cerciorar de que donde quiera que él vaya siga lo que yo le he enseñado. Entonces yo lo nombro pastor. ¿Qué es esto? Amigos, hay una gran cantidad de falsos maestros que no han entrado al redil de las ovejas por la puerta. Estos son ladrones y salteadores. ¿Qué más podemos aprender de estos dos primeros versículos? Es más, estos a quienes el Señor les habla, porque recuerden, esto es una conversación de principio a fin entre maestros. Sí, tenemos a nuestro maestro, tenemos al maestro de maestros, tenemos la palabra, el verbo de Dios encarnado, y tenemos quienes se creían, o quienes eran más bien los maestros de Israel. Entonces estamos hablando de una conversación entre maestros. Y el Señor en el versículo 1 da las características del falso maestro, de cómo ellos se han nombrado maestros, y en el versículo 2 nos da el contraste del verdadero maestro, de Cristo Jesús. Pero ¿qué más podemos aprender? Estas personas ni siquiera creían a Cristo, ni lo querían, ni creían en Él. ¿No es muy similar a lo que se ve hoy en día en las iglesias? No están predicando a Cristo. Están predicando cualquier otra cantidad, sanidades, milagros, profecías, una cosa, la otra, pero de Cristo y de las enseñanzas, nada. Lo mismo eran ellos. No creían en el Mesías, no predicaban la gracia, predicaban salvación por obras. Esos son los falsos maestros, los que predican cualquier cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Esos son los falsos maestros. Ellos eran falsos maestros. Técnicamente hablando, tenían todas las credenciales. Fariseos, los levitas podían mostrar su descendencia directa hasta a Aarón, pero de verdad no habían sido nombrados por el Señor con el propósito de enseñorearse de las ovejas, sino con el objetivo de que viesen la gracia en el Cristo que habría de venir. Pero ellos no lo predicaban, no creían en Él. Y lo mismo sucede con las iglesias de hoy en día. No predican a Cristo. Predican las migajas, predican las añadiduras, pero del reino de Dios y de su justicia y de la fe y del arrepentimiento para salvación, de eso no predican. Es más, hay muchos que le llaman al evangelio de arrepentimiento para salvación, hay muchos que le llaman salvación por obras. Y sabemos que es una gran falsedad, porque la salvación es por fe en total arrepentimiento. Es algo bíblico, es algo inseparable, y las Escrituras nos dan testimonio de eso en cada momento. Entonces, hermanos, el genuino pastor no tiene por qué colocar una escalera y treparse para llegar a un redil. No tiene que hacer el más mínimo esfuerzo. El genuino pastor obedece la voz de quien lo llama. Y yo les he explicado en varias ocasiones, es un llamado interno y es un llamado externo. Un llamado interno es la convicción que siente una persona que ha sido llamada al pastorado, que el Señor lo está llamando a él. Y un llamado externo cuando
toda la congregación, no los ancianos, no los diáconos, cuando toda la congregación por mayoría, entonces ve que este hombre cumple los requisitos divinos. Cuando el llamado interno se junta con el llamado externo y se conjugan de manera bíblica, entonces tenemos a un genuino pastor. Ahora, mucho cuidado con este paréntesis que voy a hacer. Un pastor que ha sido o no ha sido legalmente nombrado, aquí abrimos como dicen los ingleses, aquí abrimos una lata de gusanos y de anzuelos. Cuando un pastor no ha sido nombrado bíblicamente, por muy pastor que sea, por miles de personas que vengan a la iglesia, cuando un pastor no ha sido nombrado bíblicamente, este pastor pierde, no tiene la autoridad para nombrar a otros. El nombramiento de quienes son nombrados por un pastor que no ha sido nombrado bíblicamente es ilegítimo. Me explico. Hay una iglesia de 5 personas y un pastor llega, se enseñorea de las 5 personas y se declara el pastor. Y después manda una de esas 5 personas a una ciudad, digámoslo a Manizales, y esa iglesia tiene 2,000 personas. Entonces, el pastor de la iglesia con las 4 personas dice: yo lo voy a nombrar pastor. Y eso escuchamos mucho en las: ¿usted qué cobertura tiene? ¿De dónde viene usted? ¿Cuál es el pastor que le está dando cobertura? Eso lo escuchamos muy a menudo. Entonces impone las manos, lo nombra pastor, y el pastor de la iglesia de Manizales, para ponerle un ejemplo, que tiene 2,000 o 3,000 o 4,000 personas, es un pastor ilegítimamente nombrado a razón de que quien lo nombró fue un pastor ilegítimamente electo. Tenemos que tener cuidado, pueblo, despierten. Se los digo con amor, por supuesto. O tenemos que despertar de verdad. Tenemos que despertar. Porque el pueblo del Señor está pereciendo allá afuera por falta de entendimiento. No pueden verle estas verdades bíblicas. Entonces, debemos cerciorarnos de que quien está al frente o dentro del redil sea alguien que haya sido llamado por Dios. Y va a llegar el tiempo, queridos amigos y hermanos, cuando ustedes deban votar, no yo, deban votar si yo soy llamado por Dios o no. Es una realidad, ese tiempo va a venir. Es que yo no me elijo pastor sobre ustedes. Ustedes son los que, viendo las características bíblicas, tienen que decir, tienen que ver si yo las cumplo o no las cumplo. Así funciona la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no funciona por herencias pastorales o porque yo sentí tan duro el llamado del Señor que yo me nombro pastor. No, ustedes son los que tienen que ir a ver las condiciones de Tito, de Timoteo, a ver si es que yo soy marido de una mujer, a ver si yo soy un hombre piadoso, a ver si yo soy entregado al vino, si me gusta el vino, si me han visto beber, si yo les he demostrado. Todas esas cosas ustedes las tienen que ver. Yo no soy el que me elijo pastor sobre ustedes. Es el pueblo de Dios el que, viendo las características, elige el pastor. ¿Por qué? Tenemos, queridos amigos y hermanos, que separarnos, yo les he insistido, separarnos de ese chantaje bíblico que existe en las iglesias carismáticas, donde el pastor es un Dios, donde el pastor es alguien inalcanzable y donde lo que diga el pastor, bueno o malo, eso se hace, ya. Eso se hace. Entonces, si el pastor dice algo malo, pues eso se hace porque es el pastor. Sea bíblico, sea no bíblico, eso se hace. No. ¿Qué es eso? Tenemos que entonces aplicarnos a las Escrituras. Este versículo 1 y 2 nos habla de los falsos maestros y nos habla del único
y verdadero maestro, de nuestro Señor Jesucristo como legítimo pastor. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Entonces me estoy moviendo, creo que ustedes han podido notar que ando un poquito hablando rápido, pero es muy importante que terminemos lo que vamos a terminar el día de hoy. Como les dije, como es una alegoría, no podemos aquí coger allí y espiritualizar y unir por aquí y hacer de esto una colcha de retazos. No, es una sola idea, es una idea que fluye a lo largo del capítulo. Yo soy el buen pastor, son palabras de nuestro Señor. Entonces, en vez de preocuparnos quién es el portero y cuál es la puerta y esto y lo otro, juntemos los versículos 3, 4 y 5 y miremos cuál es la esencia de esos 3 versículos juntos. Y cuando tú coges el versículo 3, 4 y 5, te vas a dar cuenta que hay un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Sencillamente, las características de una oveja verdadera y las características de un pastor verdadero. Miren lo fácil, si ustedes lo ven, se van a poder dar cuenta. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Una verdadera oveja oye la voz de su pastor, oye la voz del Señor en la palabra, aún oye la voz del Señor en la conciencia. Cuando tú estás al borde de hacer lo malo, tú oyes la voz del Señor. Tú sabes que el Señor es quien te está redarguyendo y diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Eso ha hecho el Señor cuando te ha creado. Parte de tu alma es la conciencia. La verdadera oveja oye la voz de su Señor. Y las ovejas oyen su voz. Versículo 3. Y a sus ovejas llama por su nombre. Aquí vemos intercalado. Las ovejas, la verdadera oveja, oye la voz de su Señor, oye la voz de su pastor. Y intercalamos con una característica del verdadero maestro. A sus ovejas llama por nombre. En aquellos tiempos teníamos lugares y teníamos rebaños de ovejas, y cada pastor en aquel tiempo le tenía un nombre a cada ovejita. La que estaba manchada el pie, la que tenía la cola larga, cualquier característica física. Esto no quiere decir que ustedes vayan a tener apodos, no. En aquel entonces, el pastor conocía a cada de sus ovejas, las llamaba por su nombre, estaba familiarizado con ellas, las amaba, las cuidaba. Un verdadero pastor cuida a sus ovejas. Un verdadero pastor las conoce. ¿Cuántos pastores en las grandes iglesias no les importa un pepino, ni sus ovejas, ni cómo estén andando, ni qué estén leyendo, ni cómo estén sus vidas? Lo único que les importa es que estén aquí y que pelen Eso es lo único importante para ellos. El verdadero maestro no se preocupa por eso. El verdadero maestro, y voy a ser no como George Mueller es el ejemplo más nítido que nosotros los creyentes podamos ver de dependencia de la provisión del Señor. El verdadero maestro sabe quién lo ha llamado. El verdadero maestro no se preocupa por la provisión, se preocupa a ejecutar el trabajo al cual fue llamado. El verdadero maestro no se preocupa si va a haber plata para el arriendo, porque sabe que Dios va a proveer. Dios, a quien llama, equipa, a quien llama, provee. El falso maestro es el que se ha tirado, ha saltado, y ese sí tiene que estar preocupado de lo que les pueda coger a las ovejas antes de que llegue el tiempo en el cual sea expulsado. Vamos a continuar viendo versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, les da ejemplo en su caminar cristiano, es de testimonio. Las ovejas pueden ver que su maestro va delante de ellas. Parece ser que muchos pastores en esta ciudad son como los hombres musulmanes de Afganistán. ¿Ustedes han escuchado cómo son los hombres musulmanes de Afganistán? Los hombres musulmanes en Afganistán hacen lo siguiente:
mandan a la mujer y a los hijos delante cuando ellos sospechan que hay un camino minado, para que la mujer y la esposa y los hijos vayan adelante y el hombre siempre camina más o menos unos 10 metros detrás. Ese es el hombre musulmán. Y muchos pastores parece que fuesen así, no solamente en esta ciudad sino en este país, que sus ovejas vayan adelante, no importa si las primeras 10 caen al precipicio, no importa si las segundas 15 se desvían, no importa. Lo importante es que yo esté bien, eso es lo importante. Lo importante es que el pastor esté protegido. Lo importante es que hayan muchas ovejas alrededor mío para que protejan mi integridad. Hermanos, otra cosa, un pastor lo protege el Señor. A un pastor no lo protege ni 10, ni 15, ni 20 guardaespaldas. A un pastor lo protege Cristo Jesús. Y en el día que llegue la hora de partir, esa fue la hora de partir. Pero qué mal ejemplo que el pastor, en vez de dar ejemplo de piedad, de sencillez, de amor y de confianza en el Señor, esté diciendo, no, yo mi confianza, mi seguridad, mi protección la tengo en quienes me rodean o la tengo en las ovejas que van delante de mí. Hermanos, esos son los falsos maestros. Y el Señor nos vuelve y nos dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4 al final, y las ovejas le siguen. Eso hace una verdadera oveja. Sigue al Señor. No dice le sigue, no, le sigue. No está estática diciendo yo sigo al Señor. Yo quiero solamente enfatizar en este punto. Nosotros decimos que seguimos al Señor no cuando estamos estáticos ni quietos, sino cuando estamos en moción, en movimiento. Ahí es cuando podemos decir, estoy siguiendo a Cristo. Pero sentado, sin orar, sin leer, sin ir a las reuniones, esperando que todo me llegue, y decimos, yo estoy siguiendo a Cristo. Bueno, pero ¿en qué forma sigues tú a Cristo? Seguir a Cristo es estar en marcha, tras los pasos de quien va delante de nosotros. Veamos el versículo 5, otra característica de las genuinas ovejas. Mas al extraño no seguirán. Amigos, aquí viene una pregunta y los reto en el amor del Señor. ¿Qué pasa donde llegue el megapastor de pastores? Porque ahora son megapastores y ahora son los superungidos y ahora, mejor dicho, ¿qué pasa donde llegue uno de estos superungidos y les traiga otra doctrina? ¿Hacia dónde se van ustedes? Entonces, la verdadera oveja no seguirán al extraño. No lo seguirán. Es más, miren, huirán de él. La porción o la palabra en el griego es, le darán la espalda a él, no le prestarán atención. Y así debes ser tú. No debes tan siquiera considerar las falacias de los maestros falsos que se levantan alrededor tuyo. No vale la pena considerarlas. No porque yo no quiero que las escuches, algún día las vas a escuchar, pero no vale la pena prestarle atención. Y la marca de una genuina oveja es que cuando venga alguien que no hable de Cristo, que no hable de la salvación por gracia, que no hable de la justificación por fe, cuando alguien venga promoviendo la salvación a través de la fe en las profecías y de cualquier otra cantidad de cosas, a ese no escuches, huid de él. No hay nada, escúchenme, no hay nada cobarde en huir del falso maestro. En eso no hay nada cobarde. Cobarde es quien se queda escuchando al falso maestro por temor de decirle, yo no creo lo que usted está diciendo. Eso es cobardía. Pero en huir de quien le está hablando mentiras, en huir de quien le está diciendo ese no es el camino, en despreciarlo, eso no es cobardía. Las verdaderas ovejas, versículo 5, no siguen al extraño. Y no siguen al extraño porque no conocen su voz. Queridos amigos, me voy a mover un poquito más a prisa.
Pero veamos entonces versículo 1 y 2, el contraste entre el falso maestro y nuestro bendito Señor. Versículos 3, 4 y 5, las marcas o las características de quienes son verdaderas ovejas y de quienes son verdaderos maestros. Y meditemos entonces en el primer punto. Cristo es guía divina. Recordemos, Cristo es guía divina, única entrada y seguridad eterna. Cristo es guía divina. ¿Por qué no piensas que estabas perdidos en el laberinto de este mundo y Él ha sido tu guía? ¿Por qué no meditamos que estábamos helados con el frío de la muerte y su luz vino y nos dio calor de vida? ¿Por qué no pensamos también que éramos torpes y nos dejamos engañar de cualquier persona que simplemente mencionara con cierto grado de elocuencia la palabra Cristo? Pero el Señor es guía divina, ha sido nuestra guía. Estábamos perdidos y Él nos ha hallado. Estábamos totalmente sin la menor de las pistas de qué camino seguir y Él nos lo ha mostrado. Y como buen pastor, queridos amigos y hermanos, Cristo nos ve, sus ojos están sobre nosotros. Como buen pastor, Cristo nos oye. Sus oídos están atentos al clamor de las ovejas. Como buen pastor, el Señor nos guía. Su luz resplandece sobre nosotros. Como buen pastor, el Señor nos anima también. Con su vara y su cayado. Recordemos el Salmo 23. Su vara y su cayado me infundirán alientos. El Señor es nuestra divina guía. Es quien nos lleva al cielo. Es el único que nos puede mostrar el camino al cielo. Ni Mahoma, ni el profeta de la luz del mundo, ni ninguno de estos impostores, nadie nos puede llevar al cielo. Cristo es nuestro guía. Cristo es nuestra guía divina. Y esta es la primera gran idea de este capítulo 10. Vamos entonces con la segunda idea. Única entrada. Cristo es guía divina, Cristo es única entrada, es decir, único método para llegar al cielo. No existen, como lo cantábamos en el himno, no existen ni manera de regenerarnos a nosotros mismos, no existen ni programas de autosuperación que podamos hallar, absolutamente esto nada existe. Cristo es, ahora si entramos, Cristo es la puerta para entrar en el cielo. Cristo es la única entrada. Vamos a leer el versículo del 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aclaremos algo en el versículo 8. La partícula griega antes no significa todos y cada uno de los que fueron, o todos y cada uno de los que me precedieron. Nosotros tenemos que tener cuidado porque el Señor en el versículo 8 no habla, obviamente no puede hablar de Isaías, de Jeremías, de Juan el Bautista, de Moisés. Entonces el Señor no está diciendo todos los que antes fueron son todos ladrones y salteadores. En ningún momento, eso debe quedar fuera de nuestras mentes. Está diciendo todos aquellos que no han entrado al redil a pastorear mi pueblo a través de mí, es decir, quienes no han sido llamados por mí, nos da el calificativo, son ladrones y salteadores. No significa de todos como todos, sino de todos los falsos. ¿Por qué? ¿Cómo llego yo a esta conclusión? Porque en el capítulo 10 está en el contraste permanente entre falsos maestros y verdadero maestro. Entonces, eso debe quedar en claro. Ahora, ¿qué es un ladrón? ¿Qué es un salteador? Ladrón es el que roba lo que no le pertenece y salteador es el que violenta para tomarse lo que no es suyo. Yo creo que sin entrar en mucho detalle, esos son los pastores falsos del día de hoy. Roban lo que no les pertenece
y violentan toda norma bíblica para justificar su estadía en el púlpito. Eso es violentar, eso es querer estar en un lugar por voluntad propia. Eso es como si el pastor fuera un dictador, se pone en el púlpito, violento todas las normas y de aquí no me mueve nadie. Eso es lo que sucede. Pero volvamos al versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. No solamente del versículo 7 al 9, ahora escuchemos un poquito el cambio. No solamente está hablando ahora a los pastores y les está diciendo, pero si ustedes también entran por la puerta serán salvos. Es un pasaje que nos llama tanto a los que son maestros como a los que no lo son. Y Cristo se muestra en esta alegoría clara y sencillamente como el único camino, la única entrada para el cielo. Por eso decimos, Cristo es guía divina, Cristo es única entrada. Los falsos maestros, queridos amigos y hermanos, enseñan salvación por obras. Y lo voy a decir de una manera muy reverente. Venimos casi todos de un trasfondo religioso donde es lo que tú puedas hacer, donde Dios tiene en cuenta, allí como en una manera de contabilidad del debe y el haber, donde Dios tiene en cuenta todas las buenas obras que haces. No, esto no es el camino para llegar al cielo. Otros venimos, o otros vienen, o otros vendrán de lugares donde la salvación se alcanza a través de un sometimiento en fe a las profecías. Otros vienen y vendrán de lugares donde dicen, mientras que usted diezme, y lo he escuchado hablar, mientras que usted diezme y se someta a la autoridad pastoral, va a tener salvación. Otros venimos de iglesias donde solamente es a través de pasar al frente, levantar la mano, aceptar a Cristo y ya se es salvo. Ninguno de esos caminos es el camino estipulado para entrar a la gracia del Señor, a la gloria del Señor. Solamente Cristo es la puerta, solamente a través del Señor nosotros podemos entrar en la paz del redil. Solamente a través de la puerta nosotros tenemos comunión con Dios. Solamente a través de la puerta nosotros tenemos la seguridad eterna, tenemos la tranquilidad y el gozo. Entonces todo aquel, llámese pastor o llámese oveja, que salta, es decir, no ha entrado por la salvación. El que salta no tiene vida. ¿Por qué? Veámoslo aquí. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Los que no entran a través de la puerta no son salvos. Y eso debe quedar absolutamente en claro. No solamente, queridos amigos y hermanos, seremos salvos, sino que entrando en la puerta hallaremos pastos, hallaremos alimentos. ¿No es muy hermoso que el Señor nos alimente aquí en la iglesia? ¿No es muy hermoso que el Señor nos aliente con una palabra? ¿No es muy hermoso podernos saludar los unos a los otros? Esto se halla en el redil. Usted me dirá, pero yo he entrado por la puerta, entonces yo soy oveja del Señor. Y para eso yo tengo que responder, no todas las personas que entran a una iglesia son salvas. Eso es una realidad y nos tenemos que hacer este cuestionamiento. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy de verdad? ¿Has entrado de verdad por la puerta? ¿Te has sometido a las condiciones de entrada de la puerta? Hay muchas puertas en este mundo, hermanos. Está la puerta del éxito personal, que está con luces de neón allí brillando. Está la puerta de los placeres carnales, que ocupan diferentes espacios y nos llaman a toda hora. Está la puerta del consumismo, compre esto, compre lo otro, alquile esto, venda aquello. La puerta del Señor no tiene ninguna de esas arandelas humanas. De hecho, tantas personas están tan enceguecidas con las luces de neón y con los flashes de todas estas luces que promueven las puertas de este mundo, que quedan enceguecidos y no pueden ver la puerta que es Cristo Jesús. Cuán
Escúchenme, amigos, cuán bendito es nuestro Salvador, que nos ha dejado ver la puerta del Señor. Cuán bendito es el Señor, que habiendo tenido la plena y justa potestad para dejarnos divagar como ciegos, encandilados con las luces de tantas puertas que ofrece este mundo, nos ha abierto los ojos para que entremos y seamos parte de ese redil. Cuán hermoso es el Señor. Cuán grande es nuestro bendito Salvador, que Él nos conoce, que Él nos llama por nombre propio, que nosotros le obedecemos. Esas son las características entre la oveja y su pastor. Volvamos al versículo 9 por un instante. Me voy acercando ya a la conclusión. Vamos al versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entra, es decir, solo el que por mí entra, eso es lo que significa. Yo soy la puerta, solo el que entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloriosas palabras de nuestro bendito Señor. Cristo es la única entrada, amigos, absolutamente la única entrada al reino de los cielos. Por eso decimos solo Cristo. Es Cristo y solamente Cristo. No es Cristo y un poquito de tus buenas obras. No es Cristo y un poquito de tu buena voluntad. No es Cristo y un poquito de tu condición como buen vecino, o como buen padre, o como buen creyente. No, es Cristo y solo Cristo. Él es la única entrada para nosotros. Meditemos en nuestro bendito Señor como la puerta de las ovejas. Y recordemos cuál era nuestra condición antes de entrar. Estábamos hambrientos de la verdad y hemos entrado por la puerta y hemos hallado pastos verdes. Cuando la palabra del Señor se refiere que hemos entrado y hemos salido, no significa, como dicen algunos, que hemos entrado, ganamos la salvación y hemos salido, la perdemos. No, significa que tenemos la familiaridad ya como ovejas del rebaño. Estábamos hambrientos y ahora tenemos el alimento, tenemos pastos y tenemos vida. Estábamos sin casa ni sin familia, allí divagando. Hemos entrado por la puerta que es Cristo y hemos entrado al redil, aunque imperfectos todos, aunque con nuestras cosas, como les llamamos, hemos entrado a la casa del Señor, a la familia del Señor. La iglesia no son las paredes, la iglesia son ustedes como creyentes. Y cuando venimos aquí, nos reunimos entre creyentes, podemos disfrutar y le decimos, gracias Señor. Gracias porque antes no tenía familia en ti, pero tú me has adoptado y me has hecho familia. Gracias Señor porque antes estaba deambulando, pero ahora Señor tú me has dado una familia en Cristo. Y todo esto porque por la gracia del Señor hemos entrado por la puerta. Estábamos allí afuera con miedo de que viniera el lobo rapaz y nos hiriera o nos comiese, nos quitase la vida. Pero ahora estamos gozosos de que por gracia hayamos entrado por la puerta porque tenemos paz. Esa paz que el mundo no nos puede dar. Ahora estamos seguros allí en el redil. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchos pastores quieran volcarse por el muro, nosotros como verdaderos creyentes no escuchamos sus voces. Meditemos en esta preciosa y profunda alegoría que nos dice tanto acerca de nosotros si somos genuinos creyentes y tanto acerca del Señor. Esta puerta de las ovejas, terminamos con este pensamiento, esta puerta de las ovejas que es Cristo, resguarda, escúchenme bien, resguarda la santidad de Dios. Por supuesto que la resguarda. Nosotros no podemos entrar a la santidad del Dios Altísimo sin entrar primero por la puerta que es Cristo. Por eso nuestras oraciones decimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando las pedimos, te las pedimos para la gloria de tu nombre.
No podemos entrar delante del Dios vivo sin antes haber conocido quién es la puerta. La puerta nos protege. El Señor es la puerta de las ovejas. Una vez que hemos entrado, el Señor nos protege. El Señor nos guarda. Recuerden que la puerta siempre mantiene cerrada. Y no está cerrada por el hecho de que nadie más pueda entrar. Está cerrada para proteger al redil, para proteger a la iglesia, para proteger a los redimidos. La puerta está cerrada. Pastor, entonces, ¿cómo yo puedo entrar? Toca y se te abrirá. Llama y te será abierto. Si tú no estás en el redil, llama y busca y toca. Y el Señor, que conoce tu corazón, es quien decidirá abrirte la puerta. Pero algo sí yo te digo, bíblicamente te puedo decir esto: si tú no permaneces y tú no estás en el redil, basta que tengas un corazón contrito y humillado y que toques con ansias, con deseos de ser protegido en el redil, de ser pastoreado por el buen pastor, de ser alimentado por él, de tener el descanso y la seguridad eterna. Y el Señor abrirá las puertas. El Señor es ciertamente hermoso. Antes de concluir, queridos amigos y hermanos, una vez más, les recuerdo de la importancia de meditar en esta alegoría. Falta el resto del pasaje por estudiar. Y a manera de preámbulo les leo el capítulo número 10, el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente les doy un poquito de abrebocas para la próxima semana. Todos nosotros hemos venido de iglesias donde este versículo se lo achacan al diablo, ¿sí o no? Este versículo no habla del diablo. Puede simbolizar en una segunda aplicación el diablo, pero no habla del diablo. Tenemos y no podemos violar el principio exegético del contexto y de los versículos tanto antecedentes como precedentes. Este versículo habla de un ladrón de ovejas, de un falso pastor. ¿Qué hace un falso pastor? Entonces ahora sí lo conectamos. Un falso pastor, ¿qué hace? Un falso pastor trabaja y lucha por los intereses del diablo. En eso sí están de acuerdo. Un falso pastor lo único que hace es perturbar la iglesia de Cristo, dañar la iglesia de Cristo, y eso a su vez le hace un favor al diablo. Pero este versículo no habla del diablo. Y es muy importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta, porque este es uno de esos otros versículos que el movimiento carismático usa para vender y promocionar el evangelio de la prosperidad. Ustedes me dirán, y por eso yo les insisto, cuando nosotros aprendemos, es necesario dejar a un lado las preconcepciones. Y es necesario ser humildes y decir, ok, me equivoqué, estuve equivocado por 10, 15, 20, 30 años, lo que sea. Pero lo que prima es las normas exegéticas de interpretación, y mientras que podemos aplicarlo de una manera secundaria, no el versículo está hablando del diablo como tal. Y es importante, muy importante, hacer esta diferencia. Muy importante, porque vamos a desmantelar un par de argumentos carismáticos al respecto. Y con la ayuda del Señor, entonces, continuamos dentro de una semana.